Lo más hermoso de cumplir años es indudablemente la acumulación de vida vivida, lo que has aprendido, lo que has sentido, lo que has experimentado. Si tienes una casa o tienes tres o ninguna, carece de valor en absoluto. Y otra cosa verdaderamente fascinante que va increciendo conforme se cumplen años es la libertad de poder llamar a las cosas por su verdadero nombre, sin cuidados, sin precauciones y sin remilgos. Bueno, precauciones la justa, la cortesía de vida, ¿no? Cuando uno tiene la certeza de que los años que te quedan por cumplir son menos de los que llevas cumplidos, no se quiere sentir preso de nada ni de nadie. Eso sí, con todo el respeto del mundo. Comenzamos Voces de la Región. Buenas tardes, señoras y señores. He leído por ahí que fue el filósofo mallorquín del siglo XIII, Ramon Llull, el que dijo aquello de que la palabra es el arma más poderosa del ser humano. Por esa razón, hace unos 15 años más o menos, teníamos en esta casa un programa denominado De Plática, en el que nos dedicábamos a eso, a platicar, un término que, aunque esté casi en desuso, sigue siendo extraordinariamente bonito, ¿no? Uno de nuestros platicadores era nuestro invitado de hoy, el profesor José Belmonte. Pepe, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de poder estar aquí y encantado de estar también contigo. Qué viejos tiempos aquellos, ¿no? Donde éramos tertulianos. Tertulianos, platicadores. Sabes que iba a buscar unas imágenes de aquella época, pero digo, ¿y si nos causa algún trastorno emocional? Sí, sí, porque además verte ya tan jovencito, en fin, y con otras inquietudes en otro ámbito. Pero mira, no me arrepiento de nada de esos últimos 15 años, que creo que no he hecho nada delictivo, creo que no me he metido en ningún charco y estoy contento, ¿no?, de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido en esos últimos 15 años, que me quedo un poco asombrado de tantos años. Yo creía que no eran tantos, pero en fin. No sé, a lo mejor son 12, no lo sé, no lo calculo, lo he hecho de memoria. Es ¿no? posible. Pero bueno, qué bien lo pasamos en aquellos programas, oye, y qué cantidad de gente pasó por nuestro plató. Sí. Algunos de ellos han cobrado una notoriedad social importante. Absoluta. Recuerdo, por ejemplo, quizá el máximo exponente sería María Dueñas, cuando vino a presentar aquí El tiempo entre costuras. ¿Sí? Sí, fíjate que me acuerdo de una de las primeras comentarios que le hiciste en aquel programa, María Dueñas, que le dijiste que te había impactado la primera frase de su novela, que era, la he buscado para no, una máquina de escribir reventó mi destino. Y tú le decías, María, qué importante es la primera frase de una novela para enganchar al lector. Sí. Y ella lo sabía. No, estoy acordándome de María Dueñas, que fíjate dónde ha llegado, se ha convertido en la autora en lengua española por encima de Isabel Allende, cuidadito, en ser más traducida en todo el mundo. Creo que anda ya por los 50 idiomas, 50 lenguas en todo el mundo, incluido el chino mandarín, el chino no sé cuántas, etc. María Dueñas, pero estoy pensando, por ejemplo, hablando de persona importante, en Roque Baños. Mira dónde está Roque Baños, ¿no? Estoy pensando, que ya en paz descanse, pobrecito, pero fue un pintorazo en Molina Sánchez, José Antonio Molina Sánchez, que llegó ya pues un poco mayor, murió al poco tiempo, pero realmente gente importante de Murcia y gente que, fíjate, el tiempo al final nos ha dado la razón. Apostábamos, María era su primera novela. Y quiero decir, probablemente en otro caso, una segunda novela no hubiera tenido éxito, hubiera desaparecido del mapa y hubiera dicho, bueno, he apostado a caballo perdedor. No, ha sido gente importante y yo creo que la televisión murciana tiene el privilegio de tenéis ahí grabado, para sacarlo cuando queráis, de gente que ha marcado todo un hito dentro de la región de Murcia. Pepe, tú no eres quienes te conocen saben que no eres un transgresor, no eres un antisistema ni nada parecido, pero a veces eres un poco polémico, sencillamente porque dices lo que piensas, ¿no? Llega un momento en la vida, al hilo de lo que decía yo en la entrada, llega un momento en la vida en lo que te pide el cuerpo es llamar a las cosas por su nombre. Sí, señor. Y me viene además a la memoria una cita, ya que hablamos de literatura, que leí y me quedé pensando en esa cita mucho tiempo y que la llevo a rajatabla. Hay una cita de Marcel Proust, que es uno de los grandes autores de la literatura universal, que casi nadie lee ya, todo hay que decirlo, de la famosa obra suya, A la búsqueda del tiempo perdido, que me marcó mucho y dice, a partir de los 40 años, uno tiene ya el derecho a decir lo que quiera y a elegir a sus amigos. Entonces, hay momentos, no son 40, pueden ser 45, 50, lo que sea, pero una edad determinada en la vida en la que uno ya no te puedes guardar en tu zurrón aquello que quieres decir, porque si no te vas a morir con ello. Y además uno le sirve de terapia el decir lo que piensa, el llamarle a las cosas por su nombre. Claro, y en un mundo en el que todo está tergiversado,
en el que nadie le quiere llamar por su nombre a las cosas. Ahora a los ancianos le llamamos la tercera edad, buscamos siempre eufemismos para enmascarar la verdad, la auténtica verdad. Pues yo creo que vale la pena empezar ya a soltar lo que uno lleva dentro, pero, como tú decías también en la introducción, es muy importante saber los límites, es decir, no injuriar, no insultar, no tener mal gusto, no ser zafio, no ser ordinario. Se puede decir las cosas limpiamente, hasta con un fondo poético, sin necesidad de hacer daño o demasiado daño a la gente. Pero sí, si me apetece, yo creo que a una cierta edad la gente debería decir lo que piensa y sacarlo un poco de dentro, porque si no luego te vas a morir con eso, te vas a ahogar con ese pensamiento que llevas ahí dentro, ¿no? Es que no hacerlo, no hacer eso, yo tengo la impresión de que sería ser deshonesto con uno mismo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Por eso la política es tan hipócrita, porque la inmensa mayoría de los políticos no dicen lo que piensan. Y además ocurre otra cosa, y tú lo sabes aquí en un plató de televisión, en la radio, en la prensa, que cuando se termina la entrevista empiezan verdaderamente las palabras que serían los titulares de esa entrevista. Bueno, lo mejor de los debates son siempre los intermedios, las pausas de publicidad, se escucha cada cosa ahí. Entonces, que de vez en cuando ocurre que le grabas porque está el micrófono abierto y entonces ese es el titular realmente. Entonces, yo creo que sí, yo creo que en el mundo la gente tiene que disimular, hacer otro papel que no le corresponde, y a mí me dejaría muy mal cuerpo. Yo he tenido efectivamente algunos problemas en medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, por ser demasiado claro y franco y directo. Debería recatarme un poco, y me lo dice y me lo recomienda, pero la gente allegada a mí, la gente, amigos míos, gente en los medios donde trabajo, oye, sé un poco más recatado, y a lo mejor tendrían razón, ¿no? Pero claro, el huertano que se llama José Belmonte, que nació casi debajo de un naranjo y que sus abuelos se dedicaban a agachar el lomo en el bancal y su padre hizo lo mismo, que nunca fue a la escuela, etc., el ser así sería como ir contra mis propios principios, ¿no? Pepe, tú eres una persona amante de las palabras. ¿Cómo convives con las redes sociales, donde te limitan la cantidad de caracteres, de palabras, te censuran algunas y te las critican todas? Así es, lo has definido muy bien. ¿Cómo convives tú? Porque yo no me apaño, ¿eh? Lo he definido. Al principio mal porque no sabía mis límites, ¿no? Eso sí, te tengo que decir que nunca he recibido ninguna denuncia por injuria, nunca me han censurado, digamos, de Twitter ningún mensaje, pero sí he tenido, por ejemplo, algunos problemas con personas concretas, con grupos dentro de lo que es el mundo de la política, de la sociedad, etcétera, pero precisamente por eso, por no ser recatado en exceso y decir lo que pensaba en ese momento. La cosa es nunca decir lo que piensas, o al menos pensárselo 3 veces antes de decirlo. Esa sería, digamos, la recomendación que hay que tener. Pero desde luego las redes sociales, a propósito de la limitación de espacio, a mí me parece fenomenal. A mí me parece fenomenal. Una de las cosas que tuvo buena es el franquismo, y lo decía Vázquez Montalbán cuando inventó, fue él, ningún otro, aquella frase de que contra Franco vivíamos mejor. Y era que al haber censura, pero una censura atroz, donde por cierto estaba metido un arzobispo de Zaragoza, un no sé cuántas, un falangista, etc., lo que hacían los novelistas, que es lo que yo conozco de la realidad de aquella época, es autocensurarse. Yo me autocensuro antes de que llegue el obispo o el arzobispo de Zaragoza y me censure a mí. Aquello dio lugar a unas novelas espléndidas, a una literatura espléndida. ¿Por qué? Porque vas a la esencia de la esencia y buscas la palabra que el arzobispo no sea capaz de revelar su significado para poder seguir adelante con tu novela. Entonces, sí que he tenido problemas, pero la brevedad no me parece mal. Uno puede decir en esos caracteres, la paja al grano. Claro, ir directamente al grano. Pero sí es verdad que he tenido algunos comentarios, a lo mejor no del todo afortunados, debí haberlo pensado mejor en un momento determinado, pero también es verdad que ha sido mi terapia y mi válvula de escape a tanta mediocridad, zafiedad, ordinariez que nos rodea hoy en el mundo. Has mencionado hace un momento la política. Tú hiciste tus pinitos en el mundo de la política, pero te apeaste rápidamente. ¿Qué es lo que no te gustó? Bueno, eso es como cuando uno abre, te habrá pasado a ti, le habrá pasado a todos los que nos están viendo ahora mismo, que abres la puerta de un bar, de un restaurante, y solo el olor, el ambiente, la disposición de las sillas, la gente que está dentro, ya haces así, la vuelves a cerrar, coges el coche, a lo mejor te tiras 20 kilómetros buscando otro restaurante que sí te satisfaga, ¿no? Yo lo que vi en la política es que hay muy poca gente que vaya a servir a la política y casi todos se sirven de ella. Primer punto que yo vi. Y en segundo lugar, en la política hay que ser muy hipócrita. En la política el que no miente está perdido como una rata. Hay que aprender a mentir. Entonces, yo ahora
reciclarme con todo lo que he aprendido de mi padre, de mi madre, de mi mundo de la huerta, de mi familia, reciclarme para ser un mentiroso compulsivo, a decir lo contrario de lo que pienso y todo eso, yo creo que es un máster con tantas horas de vuelo que yo no estoy dispuesto a perder energías, fuerzas en hacerlo. La política está totalmente contaminada, y no lo digo ya por la región de Murcia, que lo está, sino en general, en lo que es aquí en el panorama nacional incluso, y yo creo que debería empezarse de cero. Por ejemplo, la gente debería aprender más. La gente, yo no metería a un solo político que no hubiera leído el Quijote. Si tenemos a un presidente de la comunidad que se jacta de haber empezado a leer el Quijote durante 5 ocasiones y nunca haberlo acabado. Eso dice muy poco de un presidente de una comunidad, de una persona que tiene la máxima responsabilidad. Entonces, la política te da muy poco si eres una persona clara, honesta y honrada. Te puede dar mucho si eres un pinta, eres un golfo y vas a llevártelas. Eso sí te puede dar muchísimo. Por eso hay tanta gente. Te iba a preguntar, pero ya lo has contestado, ¿no? Digo, ¿no te planteas volver a saltar al ruedo, aunque sea para alfabetizar a algunos? No, lo que sí voy a hacer alguna vez, y no me voy a arrepentir de ello, es si hay una persona preparada y una persona que puede ayudar a que esta comunidad, por ejemplo, progrese, vaya adelante. Es una comunidad súper rica, de gente cojonuda, de gente buenísima, con muchas posibilidades. Nos vemos en la gastronomía, el turismo, todo. Ahora, si hay alguien de verdad que vaya, digamos, con el ánimo de salvar a esta región, con el ánimo de hacerlo honestamente, si tengo que salir a la palestra, no quiero absolutamente nada, ni cargo, ni esto, para nada, sino siempre de apoyarlo públicamente, sí que lo haré. Y además te digo otra cosa, sea del partido que sea. Yo creo en las personas, no creo en los partidos. Los partidos no existen, son seres o entes jurídicos inexistentes, no son de carne y hueso. Pero si hay una persona de verdad, del partido que sea, me da igual, que de verdad yo le vea la intención de poder salvar a esta región y dar lo mejor que lleve de sí, honestamente, ahí me tendrá. Ahí me tendrá para en las redes sociales decir, señores, yo voy a votar a fulanito o a fulanita y yo estoy con esa persona a muerte. Lo diré y no me voy a arrepentir de ello. Voy a pasar a hablar de literatura, pero estaba pensando, buscando un enlace, ¿cómo le llaman esto? Un conector entre la política y la literatura. Y te iba a preguntar, ¿el patio político regional, Pepe, no da para hacer una novela o un tebeo? Una novela, un tebeo. Ahora, la pregunta te la voy a hacer de gallego ahora. Y te la voy a... Hombre, gallego es el lenguaje de moda. Te la voy a exacto, está de moda y espérate que hablaremos tú y yo los primeros gallego en la intimidad, ya lo verás. No, yo lo que te diría es ¿qué clase de novela? ¿Da para una novela? Claro que da para una novela. Yo diría incluso que para una serie. Ahora que está de moda el Netflix y todo eso, para una buena serie, pero ojo, de varias temporadas, eso está claro. Pero la novela yo me preguntaría qué clase de novela, porque puede ser incluso de terror, puede ser de crímenes, quítale incluso. Una novela negra de crímenes, porque los hay, aunque no se practiquen propiamente dichos, pero sí hay engaños, hay zancadillas, hay de todo. Da para mucho la política. ¿Sabe lo que pasa? Que los novelistas, los buenos novelistas, que los hay, tanto aquí en la región como fuera de ella, ¿sabe lo que pasa? Que les aburre mucho este tipo de... Lo han visto demasiado, desde los tiempos en los que asesinaban a los césares, esto ya tan visto, tan triturado, tan revisto, que no les interesa demasiado. Pero es verdad que en este mundo de la política da para mucho, para series televisivas, para novelas policíacas, para novelas de crímenes, góticas, de toda clase. Bueno, me iba a traer, y me lo he dejado en la mesa en casa, el libro de El Italiano, de Arturo Pérez Reverte, su última obra. Y se me ha olvidado, porque me lo han regalado, aún no lo he empezado. ¿Qué me voy a encontrar en El Italiano, Pepe? Pues te vas a encontrar más de lo mismo, es decir, cosas muy buenas. Pérez Reverte desde hace ya muchos años, y diría que desde siempre, tiene una sola escritura. Es un hombre muy, digamos, fiel a su propia literatura, y en El Italiano te vas a encontrar en el fondo de la novela lo que él siempre ha reivindicado, ¿no? Eso que hemos hablado, la honradez, la honestidad, la acción. A él le gusta mucho, las novelas que se mueven mucho, un lenguaje muy depurado. Arturo Pérez Reverte ahora es académico de la lengua, con más razón para ello, pero ha sido un hombre siempre muy cuidadoso de la lengua, ha tenido muy en cuenta la lengua. Fíjate que ha sido una persona que sigue, después de 30 años, sigue siendo un autor tan leído, cosa muy rara, con lo que se ha convertido no en un bestseller, sino lo que dicen los anglosajones, en un long seller, como Ken Follett. Ken Follett, yo hace no tantos años leí la famosa... Pilares de la Tierra. Exactamente, Los Pilares de la Tierra, y yo me di cuenta que es una novela muy válida, a pesar de que la lean millones de personas, ¿no?
Pérez Reverte es un autor fiel a sí mismo, fiel a su prosa de siempre, a sus ideas de siempre, y lo que le hace más grande todavía es su independencia. Todo el mundo lo quiere adjudicar. Un día se mete con Sánchez, este es pepero. Un día habla mal de Aznar, este es de Sánchez. Bueno, y últimamente, por lo que parece, con Podemos no se lleva muy bien. A propósito, te voy a contar una anécdota de las redes sociales. Recuerdo que dijo públicamente este político de Esquerra Republicana, recuérdame... Rufián, Gabriel Rufián. Rufián, dijo públicamente que era lector del Capitán a la Triste. Lo dijo él y tantísimas personas, como el propio rey. Felipe VI, él se declaró en una entrevista a Radio Nacional hace unos años que era lector del Capitán a la Triste. Entonces, en un momento determinado, él pone, que él tiene muchísimos seguidores en las redes sociales, en Twitter, él pone que se va a Madrid a visitar a los presos políticos, pobrecicos ellos, tal, catalanes. Y entonces yo le pongo un Twitter, fíjate, de los 2 millones de apoyos que tendría y 2 millones de críticas, ¿no? En el que le dije, por cierto, Rufián, no se te olvide llevarle a esos presos políticos las obras de Pérez Reverte, que sabes que te gustan a ti mucho. Y acababa de tener un encontronazo con Pérez Reverte. Se habían llamado de todo, habían cruzado fuego entre ellos en las redes sociales. Él no me contestó, pero recuerdo que pidieron mi cabeza en las redes sociales. Gente que me escribía en catalán, gente que me escribía en otras lenguas peninsulares, pero aquello fue increíble, y al rato empezaron digamos, a contraatacar los del otro lado. Belmonte, te apoyamos a muerte, duro con ellos, contra los catalanes independentistas. Yo me sentía... Y al rato la llamada telefónica. Pepe, eres un gilipollas. ¿Quién? Pues Arturo Pérez Reverte. ¿En dónde te metes? No me defiendas. Yo me defiendo solo. Lógico. Entonces fue uno de esos momentos de debilidad que se me ocurrió. Llévale libros a la cárcel, y libros de Pérez Reverte, que es tu amigo, ¿no? Entre comillas. Pérez Reverte es otro máximo exponente, otro claro exponente de lo que decíamos antes, ¿no? De un hombre que sí, siempre ha sido libre, porque siempre ha sido libre, desde que alcanzó cierta edad, lo es más todavía. Sí, cierto. Y cierto. no se muerde la lengua ni bajo el agua. Cierto, y todo el mundo quisiera tener a Pérez Reverte en sus filas. Imagínate lo que daría hoy un político o un partido político, no ya por tener en la lista a Pérez Reverte, sino en que Pérez Reverte dijera, este es mi presidente y esta es la persona honrada por tal. Ganaría las elecciones de corrido, ¿no? Con toda la gente que tiene ahí al lado. Oye, algunas obras de Arturo Pérez Reverte están o relacionadas o ambientadas, sí guardan alguna relación con la guerra, ¿no? Ahora que tenemos la guerra aquí, en el corazón de Europa, entre gentes que no son negros, ni son los moros, ni llevan un turbante, ni esos estereotipos que a veces vemos con cierto distanciamiento, sino que son gente como nosotros. En fin, esto ya no es esto es una guerra y es algo más. Esto es otra cosa al verlo tan cercano, ¿verdad? ¿Cómo lo ves Sí, tú? Arturo de vez en cuando hace también algún comentario en las redes sociales, comentarios, por cierto, donde ha tenido una respuesta del mundo del feminismo muy duro, porque, en fin, apareció una soldado, iba a decir croata, fíjate, estaba pensando en la última guerra donde él estuvo, en los Balcanes, una soldado ucraniana, y dijo, no es ni ella, ni él, ni ella, ni ello, es una soldado que está defendiendo tal, y aún así le atacaron duramente, porque tiene mucha gente que mataría por él. Él lo dice, Pepe, ¿sabes que ya tengo gente que mataría por mí? Digo, joder, yo tampoco creo que sea como para jactarse, ¿no?, el que alguien quiera matar por ti. Pero también tiene gente que lo mataría, ¿no?, por decir esas cosas. Bueno, Arturo Pérez Reverte, fíjate que habiendo estado en 20 y pico conflictos armados en todo el mundo, desde Nicaragua hasta Líbano y el Sáhara, la Marcha Verde del Sáhara ya andaba por allí, etc. Pero Pérez Reverte nunca ha hablado en una novela de guerras modernas, de guerras actuales. Siempre se ha tenido a la época napoleónica, se ha tenido a otros tiempos. Y solo hay un librejo por ahí un poco raro. La guerra civil. No, bueno, la guerra civil ya, sí, la guerra civil ya apareció en línea de fuego. Pero todavía la guerra civil la considero una guerra del pasado, no con lo que ha ocurrido. Pero, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes no aparece realmente una novela, sino una especie de memoria, lo de Territorio Comanche, ¿no?, que además le dio ese nombre que ha sido tan, digamos, socorrido para otra gente, Territorio Comanche. Él huye. ¿Por qué? Porque lo pueden catalogar, porque lo pueden decir, bueno, pues tú estás a favor de los bosnios, tú estás a favor de los croatas, tú estás... Él procura mantenerse un poco al margen y él lo tiene muy claro, muy claro. A él le seduce mucho la guerra, pero le seduce como fenómeno sociológico. Iban todos los cámaras que llevaba Arturo Pérez Reverte, le llamaban de todo. ¿Por qué? Porque él quería estar en primera línea de fuego. Y sus compañeros de cámaras veían que podían perder la vida por ese tipo de cosas, ¿no?
Pero él es una persona que lleva mucho cuidado con esto de la guerra porque es un charco muy gordo. Y hay que llevar cuidado porque luego te catalogan y te dicen en qué posición estás. Con la guerra civil también le han dado mucho. La guerra civil, como no terminaba de decantarse por republicanos o por nacionales, en Línea de Fuego, la novela con la que ganó el premio de la crítica, la gente decía, es que está a favor de Franco, está en contra de no sé quién. No, es un narrador puro y duro que le importa un rábano quienes son ganadores y vencedores, ¿no? Pepe Belmonte es un hombre que puede pasar de lo macro a lo micro o viceversa sin despeinarse. Por ejemplo, de repente puede estar organizando un congreso nacional sobre Arturo Pérez Reverte o puede estar dando una charla sobre las peculiaridades de una pedanía pequeña de Murcia como es Casillas. Digo esto porque el jueves que viene sí. va a dar una charla titulada En un lugar de Casillas. No sé, adelante, ya para terminar, adelántanos un poco, danos una pincelada pues mira, de qué pasó en un lugar de Casillas. Esto es un embolado, un marrón, ¿no? Se dice ahora eso, un marrón, porque resulta que el alcalde de Casillas es primo político mío, sí. Es decir, su tío carnal se casó con mi tía carnal y nos tratamos de primos. ¿Ves? Por lo que decimos de la política, que es del PP, me importa un rábano, es una buena persona, es un buen amigo y encima parientes, ¿no? Que nos tratamos así de parientes. Entonces me pidió que hablara sobre los orígenes de Casillas, algo que yo viera de Casillas. Yo vivo en Casillas, estoy muy a gusto con esa pedanía, me encanta el que Casillas no se haya masificado con grandes edificios y tal, todavía siguen las casicas por ahí. Y luego Casillas es un lugar de mi recreo, porque yo salgo en la bici, yo me hago 12, 15, 20 kilómetros por Casillas, bueno, llego hasta Alquería. Te sales de Casillas, hombre. Sí, pero toda esa zona yo hago ese recorrido. Y a mí me parece que todavía encontrar bancales, enormes bancales de menta, de cilantro, de perejil, encontrar membrilleros, eso hace años que se habían perdido en la huerta y tal, yo creo que le debía esa... Entonces me ha metido ese embolado, me ha metido ese compromiso de hablar. Claro, he tenido que recurrir a los grandes historiadores, como don Juan Torres Fontes, que fue profesor mío de Historia Medieval, para ver el origen de Casillas, que por cierto no es otro que el nombre de una acequia. El nombre de una acequia, que era la acequia de Casillas, y viene todo de la repoblación de Alfonso X el Sabio, que mandó, por cierto, mandó a catalanes, aragoneses y algún francés que otro a repoblar esa parte de Casillas. Entonces, tenemos sangre aragonesa, tenemos sangre francesa, tenemos sangre catalana, y bueno, ese es un poco de lo que pienso hablar y espero no aburrir, que es lo que decía Juan Marsé, que ahora lo hemos perdido también recientemente, gran amigo mío y lo quería con locura. Decía Juan Marsé, dice, una novela puede ser de todo menos aburrida. Yo creo que los discursos igual. Una conferencia que he invitado, por cierto, a mi tía Fina, que tiene casi 90 años, ¿no? La he invitado, bueno, si me oye mi tía, la pobre, y digo, vas diciendo por ahí la edad que tengo. No, me lo perdona seguro. Pero he invitado a mi tía, pero ya te digo, hay que tratar de ser una persona que comunique y que no aburra. Si aburres, ya automáticamente la gente apaga el televisor o se levanta de la silla, pero hay que ser lo más lúdico posible dentro de lo que cabe. Yo voy a ir el jueves a verte a la conferencia. Pues me pones un compromiso. Voy a hacer una cosa, tenía acabada ya la conferencia, ¿sí? La charla la tenía ya acabada. Si va gente como tú, tendré que retocar algo, tendré que meter notas a pie de página. ¿Por si te saco algún defecto? Claro, notas a pie de página. No soy tan osado, no soy tan osado. Ya lo sé, te conozco y te agradezco, y queda invitado todo el mundo que quiera ir por allí. Serán 30, 35 minutos que lo vamos a pasar muy bien y todo sea por un pueblo, por una pedanía, pobres pedanías, a ver si algún alcalde alguna vez se pone las pilas y se da cuenta que existen las pedanías que se están muriendo, pero muriendo, desangrándose, y empiezan a ayudarle a sacarlas adelante, pero yo creo que vamos a tratar de hacer lo mejor posible por Casillas. Es verdad, no lo he dicho antes al principio, pero todo el mundo lo conoce y para quien no lo sepa se lo digo. José Belmonte, Pepe Belmonte, es profesor de literatura de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, es crítico literario, ha sido, y lo puede seguir siendo mientras él quiera, colaborador de esta casa, y es, si es que es lo primero que hay que ser en la vida, y después todo lo demás, es buena persona y es un amigo. Pepe, muchas gracias, un abrazo, me alegro. A ti ha sido un placer, y este reencuentro, han pasado tantos años, pero en el corazón no existe el tiempo. Como dicen, es que ahora estamos contando cosas casi personales, pero bueno, ahora estoy estudiando italiano, y los italianos dicen piacere di rivederti, un placer volver a Grazie mille. A verte. Grazie mille. Gracias, a toda ocasión. A ustedes también, gracias por estar ahí, nos encontramos el próximo día aquí en Televisión Murciana en Voces de la Región.